Bien, vamos a presentar el caso. Se trata de un paciente neonato de 38 semanas, con peso adecuado para la edad gestacional. La historia del embarazo sin particularidades. Después de la cesárea, el paciente presenta cianosis y dificultad respiratoria. Al intentar pasar una sonda orogástrica, el pasaje está obstruido. Se le pide una radiografía de tórax. Bien, la radiografía no muestra muchos datos relevantes. Lo que tenemos que destacar acá es que hay aire en el abdomen, ese es el dato importante ahora. Bueno, sí. Después de esto se sospechó una atresia esofágica, se le pide un tránsito esofágico, donde vemos esta imagen acá. Em, Acá pongo ampliado lo que nos importa en este caso, es este fondo de saco en el esófago. Bien, Espera, con estos datos, no vayas tan rápido. Eh, sí. a ver, Belén Kun, si querés describir la imagen, ¿qué es lo que ves? Hola, buen día. Bueno, ahí se puede ver que la columna de contraste llega solamente hasta el tercio medio superior del esófago. Parece superior. ¿Qué tipo de Sí, contraste es ese? es contraste, el contraste yodado. Perfecto. ¿Qué cuidado hay que tener con el contraste yodado en, sobre todo en todas las personas, pero en especial en los neonatos? El cuidado es que si el contraste pasa a la vía aérea puede producir una irritación muy importante y una neumonitis. Pero por el Ujú. otro lado, los cirujanos necesitan eso porque si tienen que si tienen que intervenir, eh, el contraste desaparece porque se reabsorbe, digamos, ¿no? No es vario. Ok. Bueno, entonces solamente llega hasta el tercio superior. Y, y Marco ya dijo qué es lo que sospechaba, ¿no, Marco? Sí, 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 al no poder pasar la sonda orogástrica, lo primero que piensan es la atresia esofágica. Perfecto. Entonces, eso está como dado por hecho que tiene una atresia esofágica la imposibilidad de pasar la sonda y por la imagen que tenemos en el tránsito esofágico. Ahora tenemos que ver de qué tipo de atresia es. Como para recordar, esto es una imagen brevemente para una reseña embriológica, la tercera, cuarta y quinta semana de gestación, donde vemos que el esófago y la tráquea tienen el mismo origen embriológico. Desde el intestino anterior se forma un esbozo respiratorio, un divertículo respiratorio, el cual se va tabicando hacia la quinta semana y se separa lo que es la tráquea de la faringe o del intestino anterior. Las atresias y las fístulas traqueoesofágicas serían la consecuencia de la desviación espontánea de este tabique en dirección posterior o anterior, digamos, sería un defecto en la tabicación del intestino anterior. Vemos que hay 5 tipos de atresias, con o sin fístula. El tipo 1 o A es justamente la atresia esofágica sin ningún tipo de fístula. El tipo 2 sería atresia esofágica con fístula proximal, traqueoesofágica. El tipo C o tipo 3 sería atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. El tipo 4, fístula proximal y distal. Y el tipo 5, en realidad no hay atresia, pero hay fístula traqueoesofágica, o se llama también fístula en H. Bien, este es un algoritmo diagnóstico que ya con la radiografía de tórax y el tránsito esofágico podemos ir definiendo de qué tipo de fístula se trata. Ante la sospecha clínica de atresia y fístula, vemos en la radiografía de tórax
si la sonda nasogástrica está en el reservorio proximal. Si no está, o sea, si pasa el esófago proximal, descartamos la atresia, pero puede haber una fístula en H, o sea, el tipo 5. Ahora, si la sonda nasogástrica está en el reservorio proximal, confirmamos que hay atresia. Ahí deberíamos mirar si hay aire en el estómago, en el abdomen. Si no hay, podría tratarse de una fístula traqueosofágica proximal o simplemente una atresia sin fístula, o sea, descartaríamos la fístula traqueosofágica distal. Ahora, si sí encontramos aire en el abdomen, tiene que haber una fístula traqueosofágica distal que nos lleve el aire hasta ahí, y puede haber también una proximal o no. Entonces, con esos datos estaríamos en condiciones prácticamente de... Ah, perdón, no dije. Acá terminaríamos de definir de cuál de estas se trata con el estudio contrastado. Si pasa la vía aérea, tendríamos una fístula traqueosofágica proximal, y si no pasa, no habría. Bien, estas son las imágenes entonces del paciente. Vemos que hay aire en el abdomen, que hay un fondo de saco sin pasaje de la sonda hacia el esófago distal, y no tenemos pasaje a la vía aérea. Entonces, ¿de qué tipo de fístula creerían que se trata? ¿Tres? Bien. Bien, la 3 me dicen acá, lo que es correcto. Se trataría de la fístula traqueosofágica, atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal, la tipo 3. Bien, las atresias esofágicas con o sin la fístula son las malformaciones más relevantes que tenemos del esófago. La incidencia es aproximadamente de 1 cada 3.000, 4.500 nacidos vivos. Acá está el orden de frecuencia. Vemos que la tipo 3 es por mucho la más frecuente, el 85%. Le siguen en frecuencia la de tipo 1, la fístula sin atresia, y por último las tipo 2 y 4. Bien, acá vemos un ejemplo de una atresia esofágica sin fístula, traqueosofágica del tipo 1, que es muy poco frecuente. Vemos que no hay aire en el abdomen, y vemos la sonda nasogástrica no pasa hacia el esófago distal, y en este caso por medio de una gastrostomía se colocó contraste, y vemos que también hay una atresia acá, o sea que hay atresia sin fístula. Este sería el tipo 2. Vemos que tampoco hay aire en el abdomen, por lo que descartamos la fístula traqueosofágica distal. Y vemos pasaje desde acá a la vía aérea, desde el tercio superior. Es decir, que es una atresia esofágica con fístula proximal. Este sería el tipo 3, como el caso de nuestro paciente. Vemos que la sonda nasogástrica no pasa hacia esófago distal, hay aire en el abdomen, por lo que seguramente habrá fístula distal. Sería el tipo 3, atresia con fístula distal. Vemos el fondo de saco también acá, en el estudio contrastado. Bueno, y este sería nuestro tipo 4, que hay fístula proximal y distal. Vemos que hay pasaje hacia vía aérea desde una fístula. Vemos también el fondo de saco, y tenemos aire en el abdomen por lo que decimos que hay fístula distal. Bien, el diagnóstico de las atresias esofágicas muchas veces se sospecha ya desde el estadio prenatal. En muchos casos vemos polidramnios, sobre todo en la que es atresia pura, sin fístula. También podemos encontrar ausencia de la burbuja gástrica. Esto ya con ecografía prenatal podemos ir sospechando el diagnóstico y sugerirlo. Postnatal, la clínica va a ser una ausencia del avance de la sonda nasogástrica cuando se intenta aspirar en el neonato. Si esto no se hace, más tardíamente, a las horas va a presentar cialorrea, cianosis, dificultad respiratoria. Si el diagnóstico se hace muy tarde, suelen generar neumonías bastante graves. Y en cuanto a las imágenes, bueno, lo que estuvimos viendo, la radiografía de tórax o de abdomen para buscar si tenemos aire o no, y un tránsito esofágico.
hay que instalar más o menos 0,5 un mililitro de contraste hidrosoluble isosmolar en lo posible para evitar posibles complicaciones y aspirar rápidamente el contraste por el riesgo del pasaje a vía aérea. Bien, esta sigla Bacter hace referencia a una serie de anomalías que no casualmente aparecen juntas. Raramente se ven todas en el mismo paciente, pero es muy frecuente la asociación entre muchas de ellas. La etiopatogenia no es muy clara, pero se supone que es en la 5ª semana de gestación donde se producen varias de estas anomalías. Por ejemplo, en cuanto a las anomalías vertebrales, es frecuente encontrar asociado a la fístula una aplasia o hipoplasia de cuerpos vertebrales, hemivértebras o escoliosis. También podemos ver fístulas o atresias anorrectales. A veces también aparecen atresia duodenal asociada. Las malformaciones cardíacas más frecuentes que se asocian son la comunicación interventricular, conducto arterioso persistente y la tetralogía de Fallot. Bueno, la atresia con fístula traqueosofágica, como estuvimos viendo. Malformaciones renales como agenesia renal, riñón en herradura o quistes renales. Y en las extremidades, por lo general del lado radial del antebrazo, puede aparecer hipoplasia del pulgar o polidactilia, sindactilia. Vemos, por ejemplo, acá en este paciente que tiene hemivértebras a la altura de torácica 6 y 10. Vemos hemivértebras asociadas a la atresia esofágica. En este caso vemos, este paciente presentaba una atresia anal en el examen físico, y al introducir contraste por la colostomía vemos el pasaje por un trayecto fistuloso hacia la vagina. Esto todo asociado, por supuesto, a una atresia esofágica. En este caso, vemos en la mano derecha la ausencia del primer metacarpiano, hay solo 4, y tiene 3 falanges rudimentarias en el dedo pulgar. Bueno, y además vemos también que tiene solo 11 pares de costillas. Esto es una de las malformaciones más frecuentes, esto es la anomalía en el número de las costillas. Pues eso vimos. Bien, básicamente el tratamiento es quirúrgico en todos los casos. Se realiza la ligadura de la fístula y una anastomosis primaria. En la mayoría de los casos es posible hacer eso. Las complicaciones de la cirugía, las más frecuentes son la repermeabilización, la estenosis y el reflujo. Vemos acá otra complicación, puede ser la fuga de contraste al mediastino. Vemos acá que hay una fuga hacia mediastino y acá. Esto es posquirúrgico al intentar la reanastomosis. Vemos acá repermeabilizó, bueno, esta imagen está fea, pero vemos que repermeabilizó la fístula que se ligó y hay pasaje nuevamente hacia vía aérea. En este caso vemos que se estenosó nuevamente el lecho quirúrgico. Acá vemos reflujo gastroesofágico muy severo, posquirúrgico, y con aspiración. Acá no sería la fístula, sino que habría aspiración del material de contraste. Bien, y para ir terminando, esta es el tránsito esofágico que se le hizo a nuestro paciente del caso después de la cirugía, y vemos que al menos inmediatamente no hubieron complicaciones. Está permeable el esófago, pasa la sonda, el contraste, y llega normalmente hacia el estómago. Bien, para concluir entonces decimos hay 5 tipos de atresias esofágicas. En muchas veces el diagnóstico se sospecha con ecografía prenatal. Es suficiente con una radiografía, una directa de abdomen o de tórax y un estudio contrastado para definir qué tipo de fístula se trata. Bueno, y como imaginólogos debemos conocer las características radiológicas de las atresias y las asociaciones más comunes, así como las posibles complicaciones postquirúrgicas. Bien. Bien, eso es todo.